Después del vídeo en el que comparaba la diferencia entre comprar 100 acciones o comprar una opción call a largo plazo, una opción LIP, y ver lo que ocurría cuando el precio de esas acciones subía de precio, hoy vamos a ver la diferencia entre estas dos opciones igualmente, pero cuando el precio de las acciones cae. Vamos a ver la diferencia entre las pérdidas que hay cuando compramos 100 acciones o cuando compramos una opción call LIP. Y una opción LIP, como ya hemos visto anteriormente, no es más que una opción con una fecha de vencimiento muy alejada en el tiempo, por lo general más de un año a ser posible. En este caso vamos a ver una opción call LIP. Vamos a requerir mucho menos capital que si por lo contrario comprásemos 100 acciones de esa misma empresa. Y para hacer esta comparación vamos a utilizar la herramienta de Thinkorswim con la opción de On Demand, que es el simulador, y vamos a suponer que compramos 100 acciones y una opción Call LIP de Tesla en la misma fecha. Ahora nos encontramos ya con la herramienta de Thinkorswim abierta, las opciones de Tesla, tenemos aquí la cadena de opciones y la fecha es 15 de febrero de 2023. Esa es la fecha en la que vamos a realizar la compra. Vemos que el precio de las acciones es de unos $209 y lo primero que voy a realizar es comprar una opción call que va a caducar el 15 de marzo del 2024. Aquí vemos que nos indica que son 394 días, por lo tanto más de un año. Y vamos a elegir un strike de $150, sería este de aquí. Si nos fijamos en el valor de delta es de 0,82. Eso quiere decir que estaríamos controlando aproximadamente 82 acciones, porque si el precio de las acciones sube $1, ganaríamos $82, que sería lo mismo que si tuviésemos 82 acciones. Realizamos la compra por un valor de $8.845. Eso es lo que nos va a costar comprar una opción call con esta fecha de vencimiento y con un delta de 0,82. Y al mismo tiempo lo que vamos a realizar también es la compra de 100 acciones a un precio de unos $210 por acción. Por lo tanto, si compramos 100 acciones a este precio, estaríamos hablando de unos $21.000, que sería el capital requerido para comprar estas 100 acciones. Y ahora si nos vamos a la pestaña de Monitor, aquí ya podemos ver las dos compras que hemos realizado. Tenemos 100 acciones y el capital que hemos invertido son $21.000. Y para el LIP de la opción call, cuyo strike es de 150, vemos que nos ha costado $8.783. Y como ya sabemos, el capital requerido en una opción va a ser muchísimo menor que lo que necesitamos para comprar esas 100 acciones. En este caso estamos hablando de $21.000 frente a $8.800 que costaría la opción call. Pero si buscásemos otra empresa con menor volatilidad que las acciones de Tesla, veríamos que el precio de una opción call con un delta similar de un 82 aproximadamente y una fecha de vencimiento también similar, el precio de esa opción call, de ese LIP, sería menor. Y ahora lo que vamos a hacer es avanzar en el tiempo a aproximadamente octubre, por ejemplo el 10 de octubre, y vamos a ver dónde estarían las acciones de Tesla. Vemos que ha subido de esos $210 donde compramos, donde tenemos aquí la señal de comprar. Ahora mismo estamos en 260, por lo tanto eso quiere decir que con las 100 acciones estaríamos ganando un 25% de la inversión inicial y serían unos $5.000 de ganancia, y con la opción call la ganancia sería del 37%, lo cual es más elevada, pero al requerir menos capital al final lo que estamos ganando es algo menos, son $3.200, y en ambos casos el resultado es muy positivo ya que las acciones han subido considerablemente. Pero ahora lo que vamos a hacer es ir a la fecha de vencimiento, que era en marzo del 2024, el 15 de marzo, y vamos a ver dónde estaban las acciones de Tesla en esa fecha. Vemos que
aquí ya tenemos la señal de vender porque es la fecha de vencimiento, la que estamos utilizando en este ejemplo. Y si cerramos esto lo vamos a ver mejor, estamos en unos $160. Las acciones han bajado de unos $210 a 160, entonces tenemos unas pérdidas considerables. Y vamos a cambiar esto para ver dónde compramos exactamente, que era aquí, en este punto. Y podemos ver cuál es el porcentaje que ha caído. Estamos hablando de prácticamente un 25% y $390, que es esa fecha de vencimiento desde que hicimos la compra hasta la fecha del 15 de marzo. Si revisamos en la pestaña del monitor, ahora podemos ver que las 100 acciones tenemos una pérdida de un 23, no es ese 25 que he calculado en la gráfica, sino más bien un 23% de pérdida, y eso supone que son $4.800 de la inversión inicial de $21.000. Eso es la cantidad que hubiéramos perdido si hubiésemos comprado 100 acciones. Y en el caso de la opción call, que caduca hoy mismo, porque ya vemos que le quedan 0 días, hemos perdido un 85% comparado con la inversión inicial de $8.700, y eso supone que son unos $7.500 de pérdida con la opción call. Y el valor que tiene la opción call en la fecha de vencimiento, que es hoy, es esto que aparece aquí, que son los $1.260. Eso no es nada más que el valor intrínseco de la opción, porque como hemos dicho, el precio de las acciones de Tesla es de 162 y el strike que habíamos elegido era de 150, por lo tanto esa diferencia, 162 menos 150, nos sale 12, que multiplicado por 100 son esos 1.200 de valor intrínseco. Y eso no lo vamos a perder, ya que en la fecha de vencimiento de una opción, el valor de la opción es siempre su valor intrínseco. El valor extrínseco en la fecha de expiración es 0, como podemos ver aquí aparece como 0.22, 0.17, son $16, $17, porque todavía le quedan unas cuantas horas hasta que cierre el mercado, son 3 horas más que le quedan aproximadamente, entonces eso es el tiempo, es decir, esos $7.500 que estamos perdiendo ahora más los 1.200 que son lo que quedan de valor intrínseco, es igual a el precio que habíamos pagado por esa opción call, que era de $8.700. Y este es uno de los riesgos de las opciones, ya que las pérdidas pueden ser mayores en estos casos. Aunque la inversión inicial era menor, vemos que las pérdidas son mayores. Pero si hubiésemos manejado la posición correctamente, hubiésemos podido tener ganancias, como habíamos podido ver en octubre, o haber cerrado estas posiciones, haber vendido esta opción call antes de que fuera la fecha de vencimiento, para limitar esas pérdidas. Y tenemos que tener en cuenta que las pérdidas máximas pueden ser igual a la prima de la opción que hemos comprado. Si las acciones de Tesla hubiesen bajado por debajo de ese strike que habíamos elegido de 150, en ese caso hubiésemos perdido todo el dinero que habíamos invertido en esta opción. Cuando, por lo contrario, al comprar las acciones no hubiésemos perdido todo, ya que hasta que no llegase a 0 el valor de las acciones no hubiésemos perdido todo ese capital invertido. Pero también es verdad que los requerimientos de capital son muchos mayores cuando compramos 100 acciones que cuando compramos una opción. Pero lo positivo de invertir en LIBs en lugar de acciones es que tenemos más capital disponible, entonces podemos diversificar y podemos invertir en distintas empresas con distintas estrategias, invertir con opciones. En este caso estamos hablando de $8.000 frente a los $21.000 que hacían falta comprando 100 acciones. Y Tesla es una acción muy volátil, por lo tanto esa prima que estamos pagando por la opción call LIB va a ser mucho más elevada que en otras acciones en las cuales la volatilidad es menor. Por ejemplo, con Visa, como podemos ver, el precio de las acciones en febrero, 15 de febrero de 2023, que es la fecha donde estábamos comprando esta opción call de Tesla, es de $220, prácticamente lo mismo que lo que tenía Tesla, que eran unos 210. Y si nos vamos a la cadena de opciones, podemos ver, no tenemos justo marzo de 2024 como en el caso de Tesla, pero sí que tenemos 19 de enero de 2024, un mes de diferencia, tampoco es mucho. Y si nos fijamos en el delta de 83, que era aproximadamente el que estábamos viendo con Tesla,
vemos que el precio de esa opción call sería de $5.200. Hay una diferencia de más de $3.500 con lo que nos estaba costando la opción call de Tesla. Por lo tanto, invertir en empresas estables a largo plazo, como puede ser Visa, que no tienen mucha volatilidad comparado con Tesla, vemos que tendríamos que pagar tan solo $5.000 en lugar de los 22.000 que nos costaría comprar 100 acciones de Visa. Por lo tanto, es una estrategia bastante buena cuando tenemos intención de invertir a largo plazo y la volatilidad no es muy elevada. En este caso, el valor extrínseco, que eso es realmente lo que estamos pagando por el paso del tiempo, por teta y por la volatilidad, sería de unos $1.300, $1.400. Entonces, eso sería el valor extrínseco, y el intrínseco no sería más que la diferencia entre la prima, los $5.000, menos estos $1.400. Eso quiere decir que si las acciones de Visa en la fecha de expiración se quedasen donde están en ese momento, en $220, la pérdida máxima sería de esos $1.300, $1.400 de valor extrínseco. En los casos en los que esperemos que pueda haber una subida de precio de una acción en los próximos meses, una opción call LEAP es una buena alternativa, ya que no requiere mucho capital y las ganancias pueden ser elevadas. Es importante manejar estas posiciones y a veces es necesario el vender antes de la fecha de expiración para evitar tener mayores pérdidas o para asegurarse ganancias, como hemos podido ver con este ejemplo en octubre, cuando teníamos unas ganancias bastante buenas. En caso de que las condiciones del mercado cambien, es importante que cerremos estas posiciones si así lo creemos conveniente, ya que si no, el paso del tiempo, cada vez que nos aproximemos más a la fecha de vencimiento, el valor de nuestro contrato va a bajar mucho más. Por lo tanto, hay que tener un plan de salida definido y bastante claro en caso de que el precio de las acciones no se muevan donde nos interesa. Y de lo contrario, si no tenemos una estrategia clara y no conocemos los riesgos de la volatilidad y el tiempo, puede que acabemos perdiendo más dinero del que esperábamos. Esperando que te haya gustado el vídeo, no olvides compartirlo, darle un like, poner un comentario si tienes algún tipo de sugerencia, y nos vemos en la próxima.